Hola, mi nombre es Roberto Jaciel Valverde Hernández y hoy voy a dar lectura a las respuestas de las preguntas que planteé para la evidencia 1. Estas preguntas fueron contestadas por expertos en el tema en un foro de preguntas, ya que no contaba con una persona que supiera el tema para entrevistarla. La primera pregunta que hice fue, ¿cuál es la importancia cultural y simbólica de los atlantes de Tula en la historia de México? Lo que me contestaron fue, los atlantes de Tula tienen una importancia cultural y simbólica significativa en la historia de México, ya que estas esculturas colosales representan a guerreros toltecas y se cree que fueron creadas alrededor del siglo X. Su precedencia en la antigua ciudad de Tula es un testimonio del poderío militar y la influencia política de la civilización tolteca en Mesoamérica. Los atlantes son considerados íconos de la cultura prehispánica y representan el legado artístico y arquitectónico de una de las civilizaciones más importantes de la región. La segunda pregunta que hice fue, ¿qué características arquitectónicas y estilísticas distinguen a los atlantes de Tula de otras esculturas mesoamericanas? A lo que me respondieron, los atlantes de Tula se destacan por sus características arquitectónicas y estilísticas únicas en el contexto mesoamericano. Esas esculturas colosales miden alrededor de 4.5 metros de altura y están talladas en basalto volcánico. Presentan una vestimenta y ornamentación detallada, como tallados, collares y armas, que reflejan la alta habilidad artística y las sofisticadas técnicas de los escultores toltecas. Además, se caracterizan por su postura erguida y su expresión seria, lo que les confiere una presencia imponente. La tercera pregunta que hice fue, ¿cuál es el significado y la función original que se cree que tenían los atlantes en el contexto de la antigua ciudad de Tula? A lo que me respondieron fue, el significado y la función original de los atlantes de Tula en la antigua ciudad de Tula han sido objetos de diversas interpretaciones. Se cree que estas esculturas estaban ubicadas en las entradas principales de importantes edificaciones o templos, cumpliendo una función ceremonial y simbólica para la sociedad tolteca. La cuarta pregunta que hice fue, ¿cuál ha sido el proceso de conservación y restauración de los atlantes a lo largo del tiempo? ¿Y qué desafíos se han enfrentado en su preservación? Y me contestaron que el proceso de conservación y la restauración de los atlantes de Tula ha sido un desafío constante a lo largo del tiempo. La exposición a condiciones climáticas adversas, la contaminación ambiental y el vandalismo han puesto en riesgo la integridad de estas esculturas. Para preservarlos, se ha llevado a cabo labores de consolidación, limpieza y protección de las superficies del basalto. Para la pregunta 5, pregunté cuáles son las principales amenazas y desafíos que enfrentan actualmente la preservación de los atlantes. Actualmente las principales amenazas y desafíos que enfrentan la preservación de los atlantes incluyen la contaminación ambiental, el cambio climático, la urbanización y la falta de conciencia sobre la importancia del patrimonio cultural. Es fundamental implementar políticas de conservación sostenible, promover la educación y conciencia pública, así como establecer mecanismos de control y vigilancia para garantizar la protección adecuada de estas esculturas. Para la sexta pregunta, pregunté cuál es la importancia de la gestión y difusión del patrimonio cultural como los atlantes de Tula para la identidad nacional y la educación de las nuevas generaciones. A lo que me contestaron fue, la gestión y difusión del patrimonio cultural como los atlantes desempeñan un papel fundamental en la preservación de la identidad nacional y la educación de las nuevas generaciones. Estas esculturas son una manifestación tangible de la rica historia y cultura de nuestro México, y divulgación contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y la valoración del legado cultural de la nación. Además, promueven el turismo cultural y generan oportunidades económicas para las comunidades locales. Y para mi última pregunta que les hice,
que fue la de ¿existen proyectos, iniciativas especiales en marcha para promover y preservar los atlantes? Y podrían compartir algunos ejemplos. Y me respondieron, sí, existen proyectos, iniciativas especiales para promover y preservar los atlantes. Uno de ellos es el trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y diversas instituciones académicas y de investigación. Esas entidades han llevado a cabo investigaciones arqueológicas para profundizar en el conocimiento de las antiguas ciudades de Tula y su patrimonio, incluyendo los atlantes. Y esas serían las 7 preguntas que hice al foro de preguntas. Gracias.